Saludos, bienvenidos al programa Prevención del Cáncer y Salud. Hoy tenemos un programa bien interesante, la doctora Mariel Pérez. Ella es microbióloga, profesora de la Universidad Ana G. Méndez en Carolina. Ella nos va a estar hablando del tema de la contaminación de los alimentos y cómo nos pueden afectar. Así que no se retiren, que Prevención del Cáncer y Salud comienza ahora. Saludos, bienvenidos al programa Prevención del Cáncer y Salud. Hoy nos visita la doctora Mariel Pérez. Ella es doctora en microbiología y profesora de la Universidad Ana G. Méndez en Carolina. Buenas, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Doctora, queremos hablar y preguntarle sobre las enfermedades que se dan a través de los alimentos contaminados. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, las enfermedades transmitidas por alimentos, o conocido como ETA, son enfermedades que son provocadas por el consumo de alimentos que de alguna forma u otra están contaminados con agentes patogénicos o patógenos. Patógenos significa estos organismos que son causantes de enfermedades. ¿Esto es bien común en Puerto Rico? Sí se puede dar. Es bastante común, pero no necesariamente en Puerto Rico se lleva una estadística. Pero sí en Estados Unidos se sabe que se reportan anualmente 48 millones de casos. Wow. Y de esos casos son 128,000 hospitalizaciones. Y de esos 3,000 muertes se reportan anualmente en los Estados Unidos. Por nosotros ser territorio de los Estados Unidos, nosotros caemos dentro de esas estadísticas. ¿Estos alimentos contaminados son de comidas afuera o en la casa? Generalmente los casos se reportan cuando uno consume alimentos que están mal cocidos o son crudos. Y ahí incluye carnes de aves como el pollo, el pavo, carnes de res, también vegetales y frutas que están contaminadas. También se puede dar por alimentos listos para comer o alimentos procesados, ya sea que hayan salido de la industria o alimentos procesados en restaurantes. ¿Cuáles son las causas de esta contaminación en los alimentos? Muchas veces los alimentos se pueden contaminar de varias maneras, dependiendo del caso. Por ejemplo, las carnes provienen de animales y los animales tienen unos microorganismos que viven en ellos. Si el procesamiento del alimento no ocurre de la manera apropiada, esos microorganismos pueden caer en la carne y al caer en la carne, y si consumimos el alimento que no está muy bien cocido, pues esos organismos nos pueden causar daño. También está el uso inapropiado de aguas contaminadas como parte de la irrigación de cultivo de vegetales y frutas, y eso puede dar como consecuencia que frutas y vegetales que uno encuentra en el supermercado podrían estar contaminados con estos alimentos. También se dan los casos donde personas de pobre higiene o por ignorancia procesan los alimentos o manejan los alimentos de manera inapropiada en restaurantes y en lugares de comida rápida, o una persona que estornudó de momento encima de la comida y esa comida siguió el canal hasta que llegó a tu mesa y tú consumes el alimento con la confianza de que no está contaminado y de momento pues desarrollas unas condiciones características del ETA. ¿Verdad? Cuando uno va a un establecimiento a comer, ¿qué debe procurar o qué debe buscar para estar seguro de que los alimentos estén bien? Bueno, en mi caso personal, lo primero que yo hago es verificar que ese lugar esté debidamente certificado por el Departamento de Salud. ¿Eso dónde uno lo ve? ¿En la puerta? ¿Lo pregunta? Muchas veces o lo preguntas o generalmente en el mismo restaurante, en algún lugar estratégico, tienen esas certificaciones. ¿Y eso lo certifica el Departamento de Salud de Puerto Rico? Sí, correcto. Lo otro es que uno, pues por sentido común, uno va viendo cómo te va sirviendo en el alimento, y si tú ves una persona que está manejando directamente el alimento, pues tú ves si tiene unos guantes. Si tiene unos guantes
y luego de utilizar el guante y manejar el alimento, esa persona va y te cobra, está manejando dinero, el dinero está contaminado, no, definitivamente ahí hay algo extraño. Uno va viendo cómo va fluyendo el servicio. Muchas veces uno no tiene control de eso y a veces uno ni ve cómo se procesan los alimentos, se cocinan los alimentos, especialmente en restaurantes donde las cocinas uno no tiene ni acceso. Y uno va con la confianza de que todo va a estar bien. A veces cosas pasan y uno tiene que también estar bien pendiente a las noticias y a estos páginas de la web que te dan información sobre posibles brotes por enfermedades por consumo de alimentos, y una persona bien instruida pues está menos expuesta. Doctora, ¿y cómo uno puede en los establecimientos que uno va a comer detectar si están bien manejados los alimentos para uno no contaminarse? Bueno, los alimentos a simple vista no necesariamente nos vamos a percatar de que están contaminados. Sí, uno puede estar pendiente a cómo se maneja el alimento y cómo te sirven el alimento, cómo tú puedes ver la presentación del plato o cómo te preparan el sándwich si vas a un restaurante de esto de comida rápida. Pero realmente a simple vista, si tú ves que todo estuvo bien en el servicio, a simple vista no necesariamente vas a ver que están contaminados. Uno tiene que tomar en cuenta el servicio, cómo lo manejaron, si ese lugar está debidamente certificado y tener pues la confianza de que pues ese alimento no está contaminado. En cuanto a los guantes que debe tener, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Muchas veces cuando el alimento es directamente manejado por la persona, primero la persona tiene que tener un nivel de higiene que debidamente establecido por el restaurante. Ahí me refiero a que la persona constantemente se esté lavando las manos, uso de guantes, etcétera. Va a depender del tipo de alimentos que esté manejando. Si hay manejo directo de alimentos con las manos, se supone que tenga primero las manos limpias y segundo, guantes. Ahora, una vez tú tienes guantes, tienes que trabajar con ese alimento y una cosa que pasa muchas veces es que ocurre contaminación cruzada. Y me explico. A veces uno está manejando carnes y de momento te pones a trabajar con la ensalada. Y los utensilios que utilizaste con la carne no necesariamente los puedes utilizar para el manejo, el corte y el procesamiento de la ensalada. Hay que saber tener mucho cuidado de cómo no solamente manejar el alimento, sino evitar la contaminación cruzada y tratar de utilizar utensilios para las carnes y no cruzarlos con utensilios para ensalada. Doctora, pienso también que puede ser que algunos de los empleados lleguen enfermos, ¿no? Que tenga gripe o que tenga algún tipo de condición. Un empleador se supone que esté bien pendiente a eso y si una persona está enferma no se supone que esté trabajando directamente con los alimentos. Ahora, de hecho, se supone que por regulación una persona enferma no maneje directamente los alimentos. De todas maneras, si uno observa que la persona que te está atendiendo está enferma, pues uno tiene criterio propio como consumidor. Pues entonces uno decide si va a consumir o no el alimento que te están sirviendo. ¿Cómo se puede uno en las casas tener este mismo tipo de cuidado para evitar la contaminación de los alimentos cuando hace compra o cuando los va a almacenar, etcétera? Bueno, dependiendo del tipo de alimento hay unas recomendaciones y hay diferentes agencias que te brindan un montón de información de cómo manejar ciertos alimentos. En el caso de los alimentos que se supone que se mantengan congelados, se supone que una vez comprados se pongan en el congelador y una vez descongelados no se vuelvan a congelar. También las carnes que están congeladas, si se van a descongelar, tienen que ocurrir de manera gradual. Descongeladas, por ejemplo, en la nevera, no al aire libre, como pasa. A veces, pues, uno la deja afuera. Uno deja afuera y eso no es lo recomendable. Alimentos que son listos para comer, como por ejemplo las frutas y la ensalada, se supone que se mantengan refrigeradas. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen microorganismos que no solamente te van a dañar el alimento si lo mantienes afuera, también puede haber presencia de organismos que te puedan causar enfermedades y si tú los dejas expuestos al ambiente, a temperatura ambiente, pues esos organismos van a crecer. Hay organismos que crecen en la nevera, pero
es importante tomar en cuenta que los alimentos refrigerados se pueden mantener mejor y no solo eso, controlas el crecimiento de esos organismos que te pueden causar enfermedades. Una carne en la nevera que esté cruda, que no esté cocinada, ¿qué tiempo puede durar? Una carne en la nevera. En la nevera, no en el freezer. Sí, depende de la carne. Si es una carne no procesada, puede ser que dure, luego de descongelada, 5 o 6 horas, y eso es un estimado. Pero una carne que es procesada como la carne molida, una vez descongelada, yo no la dejaría menos 5 horas o más. Hay personas que lo dejan de un día para otro, pero en cierta manera es riesgoso. Es riesgoso. Sí, porque hay organismos que pueden crecer en esas temperaturas. Y pues si uno quiere estar bien meticuloso en términos de cómo consumir el alimento y lo más seguro posible, es mejor, pues una vez descongelada la carne, inmediatamente cocinarla. Ok. Bueno amigos, vamos a una pausa. Regresamos con la doctora Mariel Pérez. Ella es microbióloga, profesora de la Universidad Ana G. Méndez en Carolina, que nos está hablando cómo evitar la contaminación de los alimentos para no enfermarnos. Así que no se retiren, que Prevención del Cáncer y Salud continúa. Bueno, continuamos amigos con la entrevista a la doctora Mariel Pérez. Ella es doctora en microbiología, profesora en la Universidad Ana G. Méndez en Carolina. Doctora, estábamos hablando sobre las carnes en la nevera. ¿Qué tal cuando uno las adoba? ¿Qué tiempo puede durar? Bueno, cuando uno las adoba, que eso es añadiéndole sal al ambiente, a esa carne, eso funciona como un preservativo. La carne te puede durar un poco más de tiempo descongelada en la nevera, pero no 3, 4, 5 días, sino mira, de un día para otro, una carne que esté debidamente adobada o condimentada o marinada podría durarte, y puede ser con un adobo, puede ser con algún marinado, jugo de limón, etcétera. Eso podría prevenir que te crezcan los organismos presentes en el alimento, pero eso no te impide que eventualmente ese alimento se vaya a descomponer. ¿Qué guidelines, verdad, que debe tener uno para preservar los alimentos? Muchas veces los alimentos ya uno tiene un conocimiento de cómo preservarlos. Por ejemplo, las carnes van en el congelador o si no en la nevera antes de llevarlo a cocinar, y una vez cocinados tienes que mantenerlos a unas temperaturas bien calientes, o si las vas a guardar tienes que guardarlos a unas temperaturas convenientemente refrigeradas. Hay lo que llaman una zona de peligro, que es donde los microorganismos podrían crecer en el alimento, que está entre los 40 grados Fahrenheit a los 140 grados Fahrenheit más o menos, y eso en grados centígrados es de 4 grados centígrados a 60 grados centígrados. En ese rango los microorganismos podrían crecer. Por lo tanto, los alimentos que se quieren mantener fríos hay que mantenerlos a menos de 4 grados centígrados. Alimentos que se quieran mantener calientes porque se van a servir pronto, pues esos alimentos hay que mantenerlos calientes por encima de 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados. ¿Qué organismo en el gobierno, verdad, regula el que los alimentos estén debidamente protegidos para el consumo? Okay. Nuestra agencia agencia de gobierno que está encargado de velar y darnos herramientas para lo que es la seguridad alimentaria es el Departamento de Salud, pero no se rige solo. Está junto con él el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o la USDA, la Asociación de Drogas y Alimentos o FDA,
Está también la EPA o Agencia de Protección Ambiental, que son los que regulan el agua. La FDA regula alimentos que no son de carnes o productos de huevo, y USDA regula principalmente alimentos de carne o productos de huevo. ¿Estas personas hacen unas inspecciones regularmente en el comercio o solamente salud? El Departamento de Salud generalmente es el que se encarga de inspeccionar restaurantes y lugares donde se sirven alimentos. En la industria, dependiendo del alimento, es la FDA o la USDA quien se encarga del proceso de fiscalización e inspección. ¿Quiénes están en mayores riesgos de contaminarse? Todos podemos enfermarnos por estos organismos que causan enfermedades, cabe señalar que estos son organismos que pueden ser patógenos para todos nosotros, pero hay cierta parte de la población vulnerable. Estamos hablando de niños menores de 5 años, estamos hablando de personas de la edad avanzada de más de 60 años, que esos son personas que ya su sistema inmunológico no está maduro o está ya debilitado. También personas que tengan alguna condición inflamatoria, alguna condición de salud que lo inmunocomprometa, personas que tienen cáncer, personas que están recibiendo tratamientos de quimioterapia, personas que sufren de SIDA. Son diferentes personas que podrían tener complicaciones como consecuencia de estas infecciones. También las mujeres embarazadas. Y en ese sentido, las mujeres embarazadas generalmente pues tenemos un bebé dentro de nosotros, ese bebé está consumiendo dentro de nosotros. Nosotros cuando estamos embarazadas, me incluyo, tenemos que prestar un cuidado en qué comemos, porque no necesariamente nosotros vamos a responder de igual manera a ciertos alimentos, porque hay ciertos organismos que a las mujeres embarazadas puede causarle muchas complicaciones, desde enfermarse la mujer hasta perder a su bebé. ¿Hay algún sector que sea más propenso a contaminación que otro? Por ejemplo, los fast food tienden a tener más contaminación que el chinchorreo o algo así. Es que depende del alimento que se esté sirviendo y cómo cómo se maneja y cómo se cocina. Una colega mía dice siempre que en Puerto Rico aquí comemos la comida sobrecocinada. Por lo tanto, las carnes, que generalmente en Estados Unidos se dan muchos casos de enfermedades por consumo de carnes crudas o semicrudas, aquí en Puerto Rico es bien raro porque aquí comemos la carne casi quemada. Usted habla del chinchorreo, pues muchas veces en esos establecimientos se sirve la comida freída, que se cocina a unas temperaturas bien altas, y si uno está bien pendiente, el lugar donde mantienen esos alimentos está también a unas temperaturas apropiadamente altas, que no te va a dañar el alimento y que va a estar seguro por un tiempo determinado y que se puede consumir con toda seguridad. Pregunta, usted sabe que a veces uno va por la carretera y hay establecimientos que venden bacalaíto o carne o comida frita. El polvorín que levanta la carretera y los carros que van pasando, de alguna manera contamina esos alimentos, ¿no? No hay un estudio aquí en Puerto Rico, que hasta donde tengo entendido, que podamos confirmar eso que estás preguntando. Sin embargo, por sentido común, en la calle hay polvo, la calle hay, la misma brea tiene componentes químicos que podría bien el alimento exponerse. Si se han dado casos de personas que se han enfermado por consumo de esos alimentos como consecuencia de la contaminación de la calle, pues eso no lo tenemos claro, pero tampoco puedo decir que pues no ocurre, porque podría estar ocurriendo, pero no necesariamente reportándose. ¿Cuándo debemos buscar un especialista? Cuando estamos teniendo ciertas complicaciones o síntomas que están que no están controladas. Por ejemplo, la gastroenteritis es una de las enfermedades típicas por consumo de alimentos contaminados, y ahí uno puede desarrollar síntomas como fiebre, escalofrío, diarrea, vómito y malestar general.
¿Qué sucede? Que cuando hay personas que tienen diarrea por más de 3 días, pues ya debe ir a buscando un especialista o yendo al hospital porque se está deshidratando. Al igual que una persona que está vomitando constantemente y que no retiene nada, pues debe ir a un especialista para tratarse. Y dependiendo también de la edad y de la población vulnerable. Los niños que están vomitando en menos de 24 horas, uno debe llevarlos a tratarse con un especialista. Igualmente con las diarreas, uno con los niños uno tiene que prestar cierta atención porque estos niños por la constitución del cuerpo se deshidratan más rápido. Personas que están teniendo otro tipo de complicaciones o secuelas de la enfermedad, también debes buscar un especialista. Aquellos jóvenes que quieran estudiar microbiología, ¿qué deben hacer, doctora? Bueno, en la institución donde yo trabajo hay un programa de microbiología, allí yo doy clases y hacemos serie de investigaciones. Podrían realizar un bachillerato en microbiología. También próximamente en nuestra institución estamos próximos a ofrecer la maestría en ciencias biomédicas, que también los preparamos a los estudiantes en esa área de la microbiología y otras áreas dentro de las ciencias biomédicas. Hay otras especialidades que bien el estudiante se podría desarrollar e instituciones tanto dentro de Puerto Rico como en los Estados Unidos. Hay diversidad de disciplinas que el estudiante bien podría desarrollarse y luego especializarse en el área de inocuidad y seguridad de los alimentos. ¿Existe alguna página web donde la gente pueda buscar más información sobre esto? Una de las páginas que más información reporta en términos de enfermedades por consumo de alimentos puede ser el Departamento de Salud de Puerto Rico y también puede ser el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la FDA y también la página de la USDA. Bueno, amigos, agradecemos a la doctora Mariel Pérez por estar con nosotros en esta interesante entrevista y le invitamos para la próxima ocasión. Y a ustedes, amigos, no se retiren, que Prevención del Cáncer y Salud continúa. Bueno, amigos, llegamos al final de este programa Prevención del Cáncer y Salud. Agradecemos a la doctora Mariel Pérez por estar con nosotros. Gracias, doctora. Gracias por la invitación y nada, el mensaje es que hay métodos para prevenir las enfermedades por consumo de alimentos. Aprovecho el espacio para invitarles a la Convención de la Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico, que casualmente tenemos como principal tema la inocuidad y protección de los alimentos. Así que encantada nuevamente por estar presente en su programa. Bueno, amigos, y ustedes recuerden que este programa va gracias a la Fundación Acción Social Interdenominacional y al Canal 46. Y la fundación tiene el propósito de recaudar fondos para el Hospital Oncológico y para pacientes de escasos recursos. Y a ustedes les esperamos la próxima semana por aquí, por el Canal 46, a las 9:30 de la noche los miércoles. Así que hasta la próxima.